otrora ciudad jardín y 3 veces coronada villa. Lima es hoy un mosaico de razas, tradiciones y costumbres. La capital de un país de todas las sangres, como diría Arguedas. Lima cumple 485 años de fundación española, siendo un resumen del Perú. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Simplemente Lima, un programa especial dedicado a los 485 años de fundación de la ciudad de los Reyes. Sin duda nuestra ciudad tiene muchísimos temas para hablar de su historia prehispánica, su historia virreinal, la republicana y la contemporánea. Y para este programa he invitado a 2 grandes conocedores de la historia de Lima. Cada uno de su espacio también ha difundido bastante lo que son las curiosidades, anécdotas, el folclore, nuestro patrimonio material y por supuesto el patrimonio edificado. Me refiero al señor Luis Repetto Málaga y a mi amigo Gonzalo Torres del Pino. Bienvenidos a Simplemente Lima. Gracias. Gracias por la invitación. Se celebra un aniversario más, Gonzalo. ¿Qué reflexiones? Bueno, la reflexión de seguir en verdad conociendo Lima. Me parece que Lima tiene mucho más para dar, para conocer y para investigar. Y eso hablo desde el lado de quien conoce un poco Lima. Creo que desde el lado del habitante, el limeño, hoy día también he tenido un pequeño tour en la mañana y creo que reflexionar acerca de nuestro rol como habitantes de la ciudad. En el sentido, y yo se lo dije, que tenemos un deber único en Lima, y es el único deber que tenemos, yo creo que como habitantes, que es el de visitar, el de interesarnos por conocer Lima, su historia, su patrimonio, y luego el de difundirlo. Claro, nosotros tenemos y hemos tenido también ventanas para poder hacerlo de una manera, pero todos, cualquiera, tenemos familia, amigos, ámbitos como por ejemplo la universidad, los amigos, los compañeros, el colegio, los tíos, los abuelos, etcétera. Si tú has tenido una experiencia en Lima, has visitado un museo, has ido a un lugar, creo que tu deber, lo mínimo que debes hacer es ir, regresar a tu casa, a tu espacio social y contar esa experiencia. ¿No? La experiencia de difusión está en todos nosotros. Todos podemos hacer ese trabajo. Por supuesto. Lucho, ¿y cómo convencer al ciudadano de Lima que haga esa labor? ¿Cómo convencerlo? ¿Cómo hacer que se la crea, todo lo que Gonzalo nos ha mencionado, este legado, esta historia, y hacer que se convierta en un difusor? Bueno, tenemos que hacer una enorme campaña de empoderamiento. La mayoría de las personas que viven en Lima no son de Lima, o son los nuevos limeños. Entonces tenemos que promover el conocimiento de la ciudad. Yo creo que en los últimos años se ha hecho un enorme esfuerzo por entender que Lima no comienza con estos 485 años, el 18 de enero de 1535, donde tiene una historia milenaria. Eso ya lo hemos asumido y además lo podemos ver en el Museo Metropolitano de Lima, la avenida 28 de Julio, y conocer esa parte tan importante de nuestra historia. Y lo que conocemos hoy en la Plaza de Armas es el punto de encuentro. Sí, son miles de años de pasado, ¿no? Que poco a poco se va redescubriendo. Gonzalo, tú en el programa que has conducido durante muchos años, has dedicado varios de ellos a huacas. Sí. ¿Cuáles quizás han sido los programas o las huacas, en todo caso, que más te han impresionado y que te han hecho a ti pensar que efectivamente esta ciudad tiene miles de años que hay que descubrir y difundir? Por un lado, las huacas que han sido recuperadas. Por ejemplo, Palomino, yo he visto la transformación de esta huaquita pequeña en medio de este conglomerado de casas, de condominio, y he visto el progreso y cómo la gente se preocupaba por asumir que eso era suyo también, ¿no? Cuando lo vio puesto en valor, dijo, claro, esto le da valor también a mi entorno. Hablamos de los vecinos. Sí, lugar. Por supuesto, a los vecinos, y tienen orgullo por tenerlo ahí y mostrarlo. Algo parecido también a lo que pasó con Mató Salado, que también fueron los vecinos que se empoderaron, como usted menciona, por supuesto, y trabajaron para que este lugar mejore. Y por otro lado son las huacas que yo he visto y conocido que tienen muchísimo potencial de hacer eso, precisamente. Por ejemplo, ¿cuáles? Cajamarquilla. A mí, la primera vez que fui ahí, me sorprendió primero la extensión del lugar. Cajamarquilla, claro, no es tan extenso como Chan Chan, pero podría pensarse que sí.
y tiene mucho potencial por investigar, y es una de las huacas que está dentro de un cinturón de peligro. Cajamarquilla está ubicado, para los amigos que no conocen, ¿en qué parte? En Huachipa. Huachipa. Sí, Ramiro Prialé, para Claro. en vez de la derecha, para la izquierda. Ok. Y es una muestra de que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y creo que es un ejemplo, además, que tiene que ver con monumentalidad y potencialidad. Si estuviera tan investigada y puesta en valor como, digamos, Pachacamac, sería un golazo enorme. Claro. Pero lamentablemente hay temas que se los puede decir perfectamente Lucho, que ha estado batallando con este tema, que es el Estado. Le falta voluntad, manejo político, porque recursos yo estoy seguro que los hay, ¿no? Y sí, o sea, creo que el pasado milenario de Lima hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Justamente en Cajamarquilla me parece que hace años estuvieron investigando el tema de unas pozas que se encontraron en el lugar. Es una ciudadela, realmente es un lugar muy impresionante, como acabas de decir. Y también mencionar, por ejemplo, Mangomarca, en Sara, que también es, ¿no? Este lugar que fuimos, ¿te acuerdas, Gonzalo, con el Capañán en Puente Piedra? Sí. ¿No? Tamboinga también, que impresionante, que es una construcción contemporánea, podemos decir, a Machu Picchu, Sí. porque es Inca, Sí, pero en todo caso en un estado pues lamentable, ¿no? Lucho, ya que hablábamos de esto de las huacas, este pasado prehispánico de Lima, y en el empoderamiento a estos vecinos, a estas personas, ¿qué actividades se podrían realizar, por ejemplo, con la gente, para que la gente participe en la mejora de estos espacios? Quizá limpiar sería un primer paso, pero ¿qué más se podría hacer? Mira, en este momento el Consejo Internacional de Museos está en una enorme disyuntiva respecto a la nueva definición de museo. Porque la actual ya no obedece a las necesidades contemporáneas y tiene mucho que ver con la participación comunitaria. Cómo las comunidades quieren ser representadas y la preocupación de las comunidades por su propio patrimonio, tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial, y más en una ciudad como Lima, que es tan diversa. Prácticamente no hay distrito de Lima, bueno, salvo Barranco, que la tuvo, Jesús María, que la tuvo, y algún otro distrito que no tiene un sitio arqueológico. Incluso aquí, alrededor de la radio, acá atrás, sí, a pocos pasos, hay un resto de una huaca, y Santa Catalina también, claro. La huaca de Santa Catalina. Sí, estamos en la avenida Canadá, en La Victoria, por si acaso, para quienes no. Sí, en la cuadra 6 de Canadá, y a la espalda tenemos también restos arqueológicos. Yo creo que las comunidades se han interesado mucho en los últimos años, no solamente en el Perú, sino es un movimiento mundial. Bueno, muy cerca de aquí, en Santa Catalina, cuando grababa estos microprogramas con la Universidad Católica C. Sapiense, hicimos una huaca, la huaca Santa Catalina, y un parque al frente. Y nos contaron de que en ese parque, cada vez que hacen la jardinería, encuentran restos, encuentran cosas enterradas, ¿no? Del lugar que es un gran cementerio. Lima es una ciudad que se ha superpuesto sobre una ocupación milenaria, como vamos viendo. Nuestra arqueología en general está íntimamente vinculada al aspecto funerario. ¿Qué es el señor de Zipán? ¿Qué es el señor de Sicán? ¿Qué es la cultura Paracas? Está íntimamente vinculada al tema funerario, es cierto, ¿no? Y creo que esto que tú mencionabas de limpiar, se realizaron jornadas arqueológicas, porque los gobiernos locales también tienen responsabilidad en la conservación, pero no en la restauración, delimitación ni declaración. Pero las municipalidades pueden organizar y solicitar la supervisión del Ministerio de Cultura, como se hacen las jornadas en el presbítero maestro, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura, para lo que es limpieza de superficie. Mayor intervención ya necesita un proyecto de investigación. Por supuesto, un PIA, ¿no? Yo creo que, discúlpame, David, yo creo que hay un tema también que mucha gente dice, la gente no va a los museos están, pero sistema o esta propuesta de los domingos, primer domingo del mes, de cada mes, de los museos gratis, es una forma muy muy buena de atraer gente a los museos. Y la gente piensa que los museos en realidad no va gente. Vieras tú, cuando los museos son gratis, la gente hace cola. Sí, es cierto. O sea, a mí no me vengan a decir que no hay interés por el museo. O sea, yo creo que sí. O sea, hacen estas cosas y de pronto se llena el museo. Sí. Pero hay que continuar, claro, no ofreciendo gratis, pero hacer, digamos, que el museo se acerque cada vez más a la gente. Sobre todo con el tema de los colegios también, ¿no? Ha colapsado el programa Museos Abiertos. Sí. Tiene enorme atractivo, son más de 50 museos a nivel nacional
que pueden ingresar todos los peruanos de manera gratuita el primer domingo de cada mes. Pero también hay otros museos que tienen ese sistema, incluido el Museo de Arte de Lima, que los jueves a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche puedes ingresar de manera gratuita. Y otros museos también se acogen al programa de museos. El Museo Obispal, por ejemplo, tiene su tarifa especial, ¿no? Y claro, cuando es el Día Internacional del Museo, la mayoría de los museos del Perú tienen el ingreso gratuito. Libre. Bueno, entonces queda evidente de que Lima es una ciudad con un pasado milenario, las huacas, los museos de sitios son la prueba de ello, hay mucho todavía que trabajar para que estos lugares sean difundidos, pero la historia va avanzando y llegamos a la fundación española de la ciudad. No salen de Pachacamac, estos 3 enviados por Pizarro a buscar un lugar aparente para mudar la capital de Jauja cerca al mar y encuentran un valle. Encuentran un valle, usted acaba de decir hace un instante de que la plaza de armas es una parte de lo que ya existía allí. ¿Qué cosa había, Lucho, en ese lugar a la llegada de estos primeros españoles? Estos son los dominios de Taurichusco y la fundación de la ciudad de Lima tiene mucho que ver con la toma de agua. Era un río, bueno, Lima está al centro de 3 valles, ¿no? Entre el valle del Lurín, el valle del Rímac y el valle del Chillón. Y aquí ya existía un pequeño asentamiento, como existía en Pisco también, un asentamiento prehispánico que después da origen en 1615 a la fundación de San Clemente, de la villa de Pisco, ¿no? Y de ahí viene nuestro primer aguardiente. Pero en el caso de Lima, Pizarro se encuentra con todo este panorama y se funda la ciudad muy cerca de la boca de toma y del mar. Ahora nosotros vemos el mar lejos, claro, pero en realidad esto era un enorme valle al cual tú podías acudir a 2 leguas no es nada, ¿no? Para muchos 2 leguas es una cosa cerquísima. Carmen de la Legua en el Callao está a 1 legua. Sí, a 1 legua, la a mitad. 1 legua nada Exacto. más. Me ha hecho acordar, Lucho, en realidad, las crónicas que narran cómo es que salen estos 3 adelantados a buscar el mejor asiento, y algunos salen de Jauja y toman las rutas del Capañán. Claro. Toman las rutas del Capañán y una ruta se da un rodeo en realidad y pasa bajando por Huaytará, baja por la ruta de los Libertadores actualmente y llega a Pisco, ¿no? Pero hay un lugar entre Pisco y Huaytará que está en los llanos todavía, que está muy cerca del Capañán, que pasaba por el borde de los cerros ahí, que se llama, las crónicas lo llaman como Sangayán, y es un sitio arqueológico llamado Lima la Vieja. Lima la Vieja. Como Piura la Vieja, también así es. existe. Yo he ido al lugar, está detrás de un pequeño poblado, faltaría más investigación, en verdad he visto los restos, los cimientos de esta proto ciudad. ¿Qué habría sido ese su momento? ¿Un asentamiento preliminar? Es un asentamiento preliminar. ¿Un deseo de que sea la capital allí de repente? ¿Qué pasó con ese lugar? No, se abandonó prontamente cuando buscaron que el asiento perfecto ya era Lima la Vieja, interesante. Así es, sí, ese es la ciudad antes de Lima, ¿no? Y bueno, inclusive cuando llegan aquí, en otras historias que podemos encontrar, por ejemplo, la historia de los mercedarios, que llegaron antes y todo ello, ¿no? Sí, dice que había ya una ermita, lo cual me parece muy es plausible. Bernabé Cobo lo comenta, me parece, ¿no? Lo toma de él. Porque pueden haber llegado mucho antes otros pobladores o otra gente. Colonizadores, por decir, españoles que iban avanzando a ver qué cosas encontraban y dónde se quedaban. Exacto, pero como asiento principal de la capital del virreinato del Perú, es justamente en ese momento, ¿no? Que hay todo un ritual enorme, ¿no? Para hacer la fundación. Un 18 de enero, justo como se celebra ya mañana, ¿no? En horas. Bajo la advocación de los Reyes Magos. De los Reyes Magos, de ahí el nombre de la ciudad de los Reyes. Bueno, los españoles eran pues bastante acostumbraban poner nombres a ciudades de santo, de festividades. Ahora no se festeja a los Reyes Magos como se festejaba antes. Sí. Pero además en el escudo de la ciudad están las 3 coronas de los 3 Reyes Magos, la estrella de Belén y una inscripción que dice: este es el verdadero signo de los Reyes, que se puede ver en la fachada de la Municipalidad de Lima. Yo quisiera también
desmitificar algo que lo he escuchado varias veces y de pronto no es así. Lo del águila, seguro. Sí, sí, que mucha gente piensa que son los gallinazos, No, como sí, símbolo de Lima. Los gallinazos, Claro. en verdad, Es el símbolo de Lima, pero no del escudo. Sigue siendo, no del escudo. sigue siendo. Sí, están ahí los presentes gallinazos, y sí. siempre han estado presentes en la historia de Lima, pero Sí. en serio, para quienes nos está escuchando, no son gallinazos, por No, favor, no. y no repitan esa Es el historia. águila de la familia imperial de Habsburgo, ¿no? Ujú. Es águila con 2 cabezas y Pero todo. todavía puedes ver el antiguo escudo en el frontis del Teatro Segura. Ya. A la parte alta, ahí está el antiguo escudo. El de la es ciudad. un águila bicéfala, Sí. porque la que está en la municipalidad son 2 Son águilas. dos águilas Sí. diferentes, sí. Sí. Pero en realidad, claro, como dice también, son los dos reyes, también los dos poderes imperiales, Juana la Loca y Carlos. Y Carlos, ¿no? Carlos ahí I. están. Sí, ahí están. Ahí está el escudo, justo lo que hablábamos, la I y la K, ¿no? Sí, Las iniciales en latín de Johanna y Carolus, ¿no? Johanna y Carolus. Y arriba la estrella imperial, lo has dicho muy bien también Gonzalo y Lucho, las 2 águilas imperiales, la palabra en latín Hoc Signum Vera Regum Ex, ¿no? Que es el verdadero signo de los reyes, las 3 coronas de los reyes magos y la estrella de Belén que lo llevó, en este caso, a fundar los reyes, la ciudad de los reyes. La ciudad de los Reyes. Pero creo que siempre primó su nombre antiguo de Lima y nos quedamos con Lima. Sí, ahora, para los amigos que nos ven, que nos escuchan, Lima es un vocablo, una palabra antigua, una variante de rima. ¿Qué tan exacto es esto, Lucho? Bueno, hay varias versiones, algunos le dan crédito y otras no. ¿Ya? Que además lo que significa rima, que es hablador. Hablador, ¿no? Y que en algún momento el río, bueno, yo lo he conocido en mejores circunstancias Sí. de lo que está el día de hoy, no tanto como en los años 50, pero Ya estos serían sí, camarones en lo que pero sí dice. tenía un sonido, como tienen todos los ríos, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que ha primado en toda la historia de la ciudad. Y Bueno, Lima. María Sol que decía de que también se debía que era el nombre de un dios, ¿no? Un oráculo, el hablador, y tendrían quizás más lógica. Más que el hablador, o sea, quienes lo traducen como el que habla. El que habla, El ¿no? que habla, porque en realidad tiene que ver con el oráculo, con alguien Sí. que dice, que viene a decir algo acerca de, no sé, de la cosecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso que yo Como ubique, Pachacama. Sí. es curioso que yo ubique ese templo en lo que es la Plaza Italia ahora. Sí. ¿no? Y que Claro, está ubicado Plaza ahí Italia. el oráculo de Rimactampu, más se menciona. No, inclusive hay gente que dice que, que creo que es no sé quién, pero que dice que también no es una palabra quechua, sino aymara. Sí, ya. es una palabra Sí, aymara. sí, sí. Creo Y además el quechua más antiguo está en la región Lima. sí. Así es. Sí, se origina en Lima el Así quechua. es, sí. Ese es también otro dato que hay que saber, amigos. El quechua se origina en Lima, ¿no? Claro que es más reconocido por zona andina y Cusco, los incas, pero se originó en Lima, efectivamente. Los estudios han probado eso. Yo más allá de eso, lo que sí me gustaría, y siempre lo pongo en valor, es que a pesar de que el nombre fue español de los reyes, prevaleció el nombre autóctono siempre, ¿no? Que eso es muy valioso para para la gente que vivía y cómo se relacionaba con su ciudad, ¿no? Así Creo que dejaron de lado el de los reyes y siguieron llamando El nombre de los reyes coloquialmente- quedó como un nombre más que nada oficial en documentos, porque no se Sí. puede encontrar en los reyes, tal fecha, pero que la gente se llamando Lima. La resistencia fue más resistencia, grande. sí, se prevaleció. Ahora, al inicio, esta ciudad ahora pues de casi 11 millones de habitantes, que mañana celebramos, era un puñado de personas que en ese lugar deciden fundar la ciudad. Pizarro menciona que cargó unos maderos de manera simbólica y marcó la fundación de la catedral. ¿Qué importancia ya él iba dando a la iglesia, a la religión en la ciudad fundada? ¿Qué importancia tenía esto para las ciudades españolas que se fundaban? Todas las ciudades españolas tenían prácticamente un modelo en el siglo XVI que es una traza tipo romano en cuadrícula. Y en la parte central están los principales monumentos. La iglesia, por supuesto, ocupa un lugar estelar. Y antiguamente la municipalidad estaba al costado de la catedral. El cabildo, El ¿no? cabildo. Ujú. Y después, posteriormente, cambian de lugar. El Palacio de los Virreyes, en este lugar, y hoy convertido en el Palacio de Gobierno, y los portales alrededor. De esta plaza, lo más antiguo es la pileta y el balcón del oidor. La pileta que tiene el ángel de la fama o Tuturutú a partir del gobierno de Andrade, segundo gobierno de Andrade, que la restituyen. Arequipa tiene la original, por ejemplo. El tuturutú, El el tuturutú, o sea, trompetita, ¿no? Y los trabajos arqueológicos que se han hecho en la plaza también, ¿no? El tema del agua ha sido... En la época de Andrade, por ejemplo, se retiró el revoque que tiene alrededor, se encontraban azulejos. Sí. No, azulejería que es pues de final del siglo XVI. Bueno, el tiempo vuela, amigos, vamos a una pausa. Vamos a regresar en instantes aquí en Simplemente Lima con este gran programa dedicado a Lima y su aniversario. Ya regresamos.
Oye, veo chiquito San Francisco, ¿no? Hola amigos, nuevamente aquí en Simplemente Lima, conversando con Gonzalo Torres y Lucho Repeto sobre esa Lima, esa ciudad que cumple 485 años. Hemos intentado, aunque el tiempo es tirano, hacer una reseña cronológica del pasado milenario, la fundación. Entramos a la época de los virreyes, ¿no? ¿Qué virrey para ustedes tal vez es el que ha dejado su huella, su impronta en la ciudad? Amat. ¿Ok? ¿Sí, también, sí. Gonzalo? ¿Coincides? Sí, Amat yo creo que ha sido una especie de leguía de la época, virreinal. De la época virreinal. El conde Superunda también. Eso iba a decir, ¿no? Una ciudad, sí. La ciudad recuerda por ser el reconstructor. Pero yo sí quiero resaltar la figura de Pizarro como motor de esta ciudad, en realidad, por más que haya estado poco tiempo. Y una cosa muy curiosa que se me quedó del bloque anterior, sí, es que es bien curioso que Pizarro no le haya dado cabida a la corte española dentro de la plaza. El palacio, en verdad, de los virreyes, que fue virreyes, no era palacio de los virreyes, era la casa de Pizarro. La casa de Pizarro. No tenía injerencia ahí en las cortes españolas en ese sentido. Pero por otro lado sí le dio presencia a la iglesia. Es curioso, porque hablábamos de la presencia de la religión y de la iglesia. Le dio presencia a la iglesia, a la religión, pero no le dio presencia a las cortes españolas, que las ubicó en otros lados fuera de la plaza. Eso vino posteriormente, cuando muere Pizarro, llega Núñez de Balboa, etcétera, Núñez de Vela, perdón, llega y comienzan estas guerras de encomenderos, etcétera, y luego recién la corte España comienza y como agarra la casa de Pizarro. Eso iba a decir, te podemos decir que expropiaron la casa de un particular que finalmente era Pizarro. Exactamente. Para convertirlo en el Palacio de los Virreyes. Ni siquiera le dieron a sus herederos absolutamente nada. Pues porque la hija se fue, ¿no? Con el tío de España. Pero hay restos arqueológicos. En el palacio. Sí. ¿Sí? Yo asistí ¿De qué época son? al final sí, del gobierno de Alan García, difunto. Me quedé estupefacto del discurso sobre los canales de agua de Lima sin ningún documento. Habló más de 60 minutos y no tuvo un error para presentar los restos arqueológicos que habían encontrado debajo de Palacio. Que él decía que era de Taluchuco, ¿no? Decía ese presidente que era esos restos. Debe haber sido un antiguo asentamiento, y sobre eso la casa de Pizarro. Yo los he visto, la verdad, y yo soy un poco escéptico en ese. Son modestos, muy modestos. Sí, yo soy de barro. Un poco escéptico eso, porque yo los he visto, son unos tapiones, así unos ladrillos grandes. A mí, falta mucha investigación, pero yo dudo mucho que sea restos prehispánicos. Podrían haber sido, no estoy diciendo que no haya habido, pero pueden haber sido porque cuando los españoles llegan aquí, ¿qué hacen para construir? Agarran las tapias de los otros lugares y construyen sus casas a la usanza española. Entonces, podrían ser tapias prehispánicas, pero usadas ya para construir otro tipo de edificaciones. Por eso te digo que falta mucha investigación. Ahora, ya que hablamos de este tipo de construcción, una pregunta que siempre me hago es, ustedes saben, obviamente, que Lima tuvo una muralla, que fue una obra monumental, 11 kilómetros rodeando la ciudad. ¿De dónde salió todo ese adobe, ese relleno que tuvo? ¿De qué lugares? Podemos decir las huacas que rodeaban Lima, tal vez. Bueno, Lima fue una ciudad de tierra, fue una ciudad de barro, ¿no? Y existieron muchas canteras para la construcción de la ciudad. Canteras. Claro, pero igual en Trujillo. También Trujillo fue una ciudad amurallada, porque fueron ciudades que tuvieron una bonanza importante, que vivieron amenazadas. No sé si alguna vez fueron tomadas, por lo menos en el caso de Trujillo nunca. Pero Lima vivió asediada siempre. Bueno, Porras Barrenechea dijo que la obra de la muralla de Lima fue realmente inútil y que murió virgen de pólvora. Porque nunca tuvo ninguna amenaza real, ¿no? Sino debe haber sido el Odebrecht de la época, ¿no? Bueno, si Lima estuvo amurallada es porque representaba el poder imperial en América. Lima fue la ciudad más importante de América durante varios siglos, pero como todo, como en la vida, tiene su final. Y llegamos a la etapa de la República, ¿no? Ya hubo un gobierno muy cuestionado de los virreyes por aquellos años, ya no llegaban pues grandes señores, llegaban militares muchas veces sin mucha cultura, criticados por los vecinos cultivados de la ciudad.
que decían, como este militar viene a enseñar a mí, yo que tengo 4 carreras, tengo carreras, soy millonario, pero no puedo hacer un cargo público. Y este va a ser lo que va a germinar, justamente, con muchos coinciden, la causa de la independencia. Vecinos como Tagle, como Torre Tagle, Ribagüero o Zamberes en español, van a apoyar la independencia. ¿Qué rescatar de este periodo? De este periodo de la República, los primeros años tal vez del siglo XIX. Muchos viajeros describen la ciudad, una ciudad bombardeada, destruida, no es ni la sombra de lo que haya sido antes. ¿Qué pasó en Lima en aquellos años? Bueno, hay que incluir también el tema de las Cortes de Cádiz y las representaciones que tuvieron los americanos ahí, y luego la independencia de 1821, con personajes como San Martín y Bernardo O'Higgins. Pero O'Higgins se da cuenta, el padre de la patria de Chile, se da cuenta que para independizar América había que independizar el Perú. Se une a la causa de San Martín, organizan la expedición libertadora que sale de Valparaíso a Paracas, luchan conjuntamente, se declara la independencia del Perú, O'Higgins regresa a Chile, que era el primer presidente prácticamente, le dan un golpe, regresa al Perú, San Martín lo acoge, le da la Orden del Sol, la hacienda Montalbán en Cañete, y al final de su vida regresa a la casa del Girón de la Unión, donde había vivido de niño cuando su padre era el virrey Ambrosio de O'Higgins, que era irlandés y no era español, pero era el virrey del Perú, porque ahora lo llamaríamos un gran lobista, de Chillán a Santiago, de Santiago a Lima y de Lima a la Corte en Madrid. Entonces, y después de la independencia vinieron pues todas las guerras civiles que tuvimos, y un personaje invisible, pero muy importante, fue Hipólito Unanue. Claro. Que no le hemos dado el lugar que le corresponde. Hombre de dos mundos. De dos mundos, porque además era un hombre puente. Sí. ¿No? Otro personaje que trajo San Martín interesante fue Bernardo Monteagudo, que además de ser zambo, fue asesinado y enterrado en el presbítero maestro, pero su acción política fue muy, muy importante. Y era joven, además. Sí. Entonces yo creo que todas estas guerras civiles que se dieron entre la independencia y prácticamente Castilla. Castilla fue casi el primer reformador de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad que estaba, como hemos dicho, bombardeada, destruida, venía menos, es la hermosea. Pero ya, ¿no, mucho antes de la independencia ya estaba venida menos también la ciudad. Los cambios políticos en España, las luchas, bien lo ha dicho, las Cortes de Cádiz, las luchas napoleónicas, además, mucho antes también habían reformas políticas que habían desmembrado el virreinato, el gran virreinato. Se había informado la intendencia, la capitanía de Chile, en Buenos Aires también, y entonces ya no había tanto ingreso para la corona en esa época, y ya el brillo, el lustre se había ido perdiendo. Viene la independencia y es un todavía mayor desastre también, se aguanta toda esta riqueza. Las iglesias son requeridas para financiar estas expediciones y comienza, como dice Lucho, también la etapa de la anarquía, ¿no? Creo que comienza nuevamente con Castilla a tener una especie de visión de ciudad nuevamente, ¿no? Los balnearios, por ejemplo, comienzan a ser mirados como, no sé si como parte integral de la ciudad, pero sí como extensiones de la ciudad. Comienzan a aparecer estos balnearios, ¿no? Chorrillos, el incipiente pueblo de Miraflores, Barranco. Y comienza también esa pequeña historia de estos balnearios que comienzan también de alguna forma a integrarse a Lima, ¿no? Amat era un enamorado del cerrito de arena con el que iba con la Perricholi, que quedaba en Miraflores. Lo que ahora se dice que es el Parque del Amor. Así es, ¿no? Ese lugar. Y venía hasta ahí, y entonces se le daba mayor importancia a estos lugares bucólicos, románticos, etcétera. Y creo que comienza también a mirarse el espacio que empieza después del derribo de las murallas, comienza a mirarse este espacio fuera o extra murallas, ¿sí? A mirarse como un espacio para ser urbanizado. Claro. Siempre sobre todo en la zona donde se hizo la exposición, ¿no? Sí, la muralla era una especie de,
como si a Cinturón. un gordo, Sí. sin alusiones personales, Gracias. no, le pusieran un cinturón que Claro. ya no hay sitio para más. Claro. Entonces, ¿qué cosa hace el derribo de las murallas? Hace que la ciudad quiera respirar un poco. ¿Y qué es lo primero que se cree? No es una ciudad o no es un barrio, nada. Lo primero que se crea es un gran parque. Así es. Es lo primero que se crea luego después de las murallas. ¿Por qué? Porque la ciudad necesitaba Justo respirar. vemos la imagen ahí en la pantalla, ¿no? La gran muralla que fue demolida en 1869, el gobierno de Balta. Sí, y sí. no es el parque que conocemos hoy, era No. mucho más grande, por de lo que supuesto. es hoy. Era Así mucho es, más ¿no? grande. Sí. Todavía quedan restos de esa muralla, amigos, a los que nos están viendo, en la zona del cercado, ¿no? En los barrios altos, cerca del cementerio El Ángel. Bueno, en toda esa Castilla, hemos dicho, ordena un poco la situación en Lima, se hacen obras importantes. Ojo que también La queda- economía se transforma. economía se crea, el por guano. supuesto. Por el guano. Se El crea, guano. por supuesto, Y ojo además. que también coincide con las nuevas tecnologías en el mundo. El ferrocarril, el gas, La luz. que es lo que llega a la luz, El ¿no? gas, No, el gas ¿no? primero para dar Primero y después la electricidad. Galvez decía Sí. que llega la luz con el gas Sí. y se van los fantasmas. Y se van los fantasmas, ¿no? Los famosos Sí. fantasmas virreinales aparecieron. La guerra. La guerra es un momento que tampoco podemos pasar por alto en la historia de Lima, ¿no? Un momento crucial para sin duda, por la cantidad de gente que fue víctima de esto. Pero luego de ello, la ciudad se empieza a recuperar económicamente, hay apoyo quizás de personas que pasan desconocidas, ¿no? Por ejemplo, en la beneficencia, poco se habla, o no sé si se habla ahora, del señor Payán. José Payán. José José Payán, Payán, sí. que fue un hombre que hizo un esfuerzo Cubano. y además no fue peruano, ¿no? Ujú, no fue peruano, No fue es peruano. cubano. Pero él como director de un banco, el Banco de Perú y Londres, de la beneficencia, va a ser uno de los que va a empujar la recuperación de la ciudad. Efectivamente. Y otros más, por supuesto, Y ¿no? bueno, y después viene Leguía. Leguía, Prácticamente, ya, que ya es la nueva patria. El mejor Y alcalde que de Lima. Lo que tenemos hasta el día de hoy, Sí. parece mentira ahora que estamos a puertas del bicentenario. Pienso cómo habrá sido la organización del primer centenario con la cantidad de monumentos que todavía tenemos. Y ya estamos a un año y no tenemos nada. No tenemos nada, es Nada. verdad. Sí, No, no. y encima con el peligro, no el peligro, sino el hecho de que se le incendia Palacio, Apórtala, ahí nomás. Ahí nomás. Y comienza a hacer, o sea, encima, ¿dónde recibo las delegaciones? En 22 días dice que hizo una obra maravillosa y se Maravillosa. reconstruyó Palacio, ¿no? Así es. Bueno, con Leguía es que Lima sale de ser una aldea grande, como diría por ahí alguien, y se convierte en una ciudad cosmopolita. Los norteamericanos aquí también hicieron una inversión muy fuerte, ¿no? Sí, y las costumbres se van cambiando también, ¿no? Sí, The Foundation Company, Sí, la Foundation Fred Tilley, todas estas empresas norteamericanas que Leguía ya tenía este contacto porque él había trabajado afuera, en Estados Unidos, y tenía todo este contacto y comenzó a mirar, en vez de mirar a Francia, que como había sido las décadas anteriores, Claro. ahora la mirada era hacia Estados Unidos, que era Estados también Unidos. una muestra del poderío de Estados Unidos en esa época Había previa. ganado recién la la Primera Guerra Mundial, Un ¿no? personaje muy interesante en este periodo es Ricardo Palma, Palma. porque él nace en 1833 y muere en 1919. O sea, vivió el combate del 2 de mayo, Claro. vivió la guerra del Pacífico, el cambio de siglo La revolución de Piedra. y la Primera Guerra Mundial, Claro. el ingreso de Piérola. O sea, fue un personaje que para la época tuvo una larga vida y además hizo el registro. Yo creo que Palma hay que reconocerle también el mérito de ser el visionario en relación a lo que hoy conocemos con el nombre del patrimonio inmaterial. Así es. Porque él recogió las historias y las llevó a las tradiciones peruanas, a un género literario. Primer coleccionista No. de las acuarelas de Pancho Fierro. La letra de las acuarelas es la letra de Pancho Fierro. ¿no? La de Palma. abajo, La de abajo, sí. Palma. Así es. Palma es el que hace la descripción de cada una de las acuarelas. Bueno, son personajes en realidad innumerables que podemos mencionar, ¿no? Respecto a personas que han aportado para que nuestra memoria no se pierda en momentos cruciales, como en todo caso habíamos dicho hace un instante, la guerra. Pasa el tiempo, Leguía, el mejor alcalde de Lima, como dice Gonzalo, es derrocado por Sánchez Cerro, siguen los gobiernos, llegamos a la década del 40, la Segunda Guerra Mundial, para muchos se inicia la primera oleada de migraciones, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta época? ¿Cómo cambia la ciudad a partir de los años 40, 50? Bueno, todavía las primeras migraciones estuvieron estrictamente ceñidas a los cerros, ¿no? Al Cerro El Pino, al Agustino, al Cerro San Cosme. Posteriormente ya viene San Juan de Miraflores mucho después, Villa El Salvador más tardíamente, o la zona de San Martín de Porres, Comas, que yo he alcanzado todavía a conocer
Cuando no había nada. Cuando era hacienda. Nada. El antiguo camino que venía de Huancayo entraba por Comas. Mira, Bajaba por ahí. Claro, por Entonces, Tanda y todo eso. por ahí, que todavía existe, afortunadamente. Sí. Pero Lima se transforma, pues, de manera acelerada, muy acelerada y muy desordenada, y prácticamente hoy, que somos más de 10 millones de habitantes, estamos pagando las consecuencias de la falta de planificación que hemos tenido y que seguimos teniendo. Pero eso se da, Lucho, Gonzalo, se da en todo caso a partir de esta primera migración masiva a la ciudad, en los años 40-50. De esa época podemos decir que no hubo una planificación. No es reciente. No es Tiene reciente. como 70 años de antigüedad este problema. No, por supuesto. Somos el fruto de la migración. O sea, los limeños de 4 abuelos, ninguno de los que nos está escuchando tiene sus 4 abuelos limeños. Todos procedemos de esa primera migración de 1940 y la última ha sido en 1980 prácticamente. Pero yo en verdad somos hijos de migrantes todos. En realidad, yo te diría que son una nadita de gente que en realidad puede decirse que somos limeños porque por ejemplo podríamos considerar también las migraciones italianas, las chinas, la japonesa, y africana. Y yo tengo mi historia, en verdad, de 1870, parientes que han venido de Ayabaca, Piura, de Huancavelic, siempre ha habido migración, pero claro, la migración masiva es la que nos... Inclusive había otras migraciones ya más incipientes, digamos, que nacen minutos 10, minutos 20, por ejemplo, comienzan a sentarse en Armatambo. Y ya comienzan a invadir los que es el otro problema, la invasión sobre los sitios arqueológicos, ¿no? Y Armatambo ya está completamente destruida, no hay nada que hacer. Lo vimos, ¿no? Sí, queda un pedacito, solo el sitio. Sí, no hay nada. Pero nada asfixiada prácticamente, que si construyen ahí. Armatambo de la década de los 20. En las faldas de San Cristóbal también es más o menos de San Cristóbal por ahí. Pero los pantanos de Villa también están sufriendo lo mismo en este momento. Así es. En este momento. O sea, lo que hay que hacer es siempre, lo que me parece que es siempre una falta de voluntad política y de decisión política de ordenamiento territorial. O sea, hay una necesidad de espacio, etcétera, de vivienda, pero esto lo vamos a hacer de esta forma. Pero Gonzalo, eso se hay comenta ejemplos hace años, pero ninguna autoridad se lo toma en serio. Pero hay ejemplos. Ya existe un Instituto Metropolitano de Planificación, hay un plan estratégico de desarrollo de la ciudad, hay un plan para el Centro Histórico de Lima que ya está aprobado después de 20 años, creo, pero en la práctica no tenemos el presupuesto ni los profesionales y la voluntad política, como dices tú, del número 1 que tiene que asumir esa inmensa responsabilidad. Y hay también, pero hay ejemplos de que sí se hicieron, o sea, por más que nos suene que de repente no fue así, Villa El Salvador, Ciudad de Dios, fueron ejemplos de autogestión que sí se marcaron espacios para, mira, aquí va a estar la industria, aquí es parque, aquí es colegio, aquí es iglesia, sí hubo, si uno va, ve ese planeamiento, que después haya sido desordenado, ese es otro tema. Esta migración masiva, la segunda en todo caso, como dijiste Lucho, de los años 80, ¿cómo forma a este nuevo limeño, si podemos decir así? Ese limeño puede ser acostumbrado a la informalidad. Es el limeño desarraigado. Desarraigado, es no es la el palabra. limeño desarraigado, que no siente una conexión con el territorio que lo cobija. Exacto. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos venezolanos que tenemos ahora en Esa sería en todo caso la tercera gran migración, ¿no? Para los 500 años de Lima que ustedes van a vivir dentro de 15 años, ¿qué va a pasar? También vamos a ver. ¿Qué pasa? Tienes que llegar. Pero ustedes van a llegar a los 500 años y van a encontrar una Lima que ya debería hoy estarse preparando para ese momento. Hace rato, sí. Sin duda. Bueno, en realidad el tema de la migración va formando las ciudades. Fue una primera migración, si se puede llamar así, española, que vino, que se estableció, que fundó la ciudad, y siempre la migración presente en la historia de la ciudad, no se puede negar ello. Y la última era venezolana. Sí, la última grande es la venezolana. Yo siempre digo, en realidad, toda migración tiene sus retos, pero finalmente es absorbida por nuestra sociedad. ¿Qué sería nuestra gastronomía, por ejemplo, por decir, de la migración, por ejemplo, china? Tenemos un barrio chino, hermoso ejemplo también de cómo la ciudad ha sido transformada por la migración. Estoy seguro que la migración venezolana también dejará huellas, ¿no? de acá a unos 100 años, no sé si esto continúa, menos, 30. No sé, bueno, quizás 30. Entonces, siempre finalmente trae cosas positivas. Buena reflexión, en todo caso lo ves con un punto de vista más amplio, porque así es la historia. Así la historia muestra con el tiempo que las cosas siempre dejan algo.
Un mensaje final, Gonzalo, por los 485 años de Fundación de Lima. Bueno, quiero saludar a la vieja. La vieja Lima. A la vieja Lima. Me pido por favor a la producción. No, estoy hablando de Lima. 485 años de Fundación Española de nuestra ciudad, y recordar también que tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer, mucho por conocer, y podemos también celebrar Lima en cuanto no solamente a su patrimonio, tradiciones, comida, etcétera. Lima está ahí para que la disfrutes responsablemente y para que la cuides. Algo muy importante. Así que feliz aniversario Lima, feliz aniversario a todos los limeños. Lucho, un mensaje a Lima por su cumpleaños. Bueno, un mensaje, yo creo que deberíamos vincularnos al tema de la autoafirmación, de lo que significa haber nacido en esta parte del territorio, respetarla, amarla, quererla y mirar hacia el futuro, ¿no? Necesitamos coexistir en este mismo territorio, y por lo tanto tenemos que aportar cada uno de los limeños a mejorar este territorio. Perfecto. Queda claro entonces, para concluir el programa, como mensaje, sentirnos identificados con la historia, difundirla, como dijimos al principio, entender que cada migración, cada proceso social va a dejar algo, y recordar que además de Lima, ¿no? Mañana es un día que celebra muchas cosas más, por ejemplo el cumpleaños de Arguedas, mencionaste. Mañana es el cumpleaños de Arguedas. ¿Cuántos años? Nació en 1911. Ah, correcto. O sea, serían 109 años. 109. Va a haber actividades en el centro de Lima, y se está preparando también su cenotafio en el Cementerio El Ángel para que sea un centro de peregrinación para todos los peruanos. Muy bien. Muy bien, amigo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Lucho, por estar presente en este programa especial por el aniversario de la Ciudad de los Reyes, o Lima, como queremos decirlo. Bien, amigos, conmigo es hasta el próximo viernes aquí en Simplemente Lima por Onda Digital Noticias. Nos vemos. Lima es hoy un mosaico de razas, tradiciones y costumbres. La capital de un país de todas las sangres, como diría Arguedas. Lima cumple 485 años de fundación española, siendo un resumen del Perú.